el yugo de los egipcios. Pero Dios los sacó con mano poderosa. Y los mismos egipcios despidieron al pueblo de Israel después de 400 años de estarlo maltratando. Lo despidieron con oro, con plata, con alimento, con ganado, con toda la provisión necesaria, agua suficiente, con muchas riquezas. Y eso fue de parte de nuestro Dios para sacar a un pueblo que había estado sufriendo, para llevarlo a una tierra que Dios le había prometido. Salieron de Egipto con la mano poderosa de Dios y en gran prosperidad, en gran bendición. Todos podemos imaginarnos con qué alegría, con qué regocijo aquel pueblo, casi de 2 millones de personas, salieron de Egipto para introducirse a un desierto que no conocían. Pero Dios iba con ellos. La mano de Dios iba con ellos y los protegía. Y el pueblo de Israel, mientras caminó desde Egipto hasta el primer punto de prueba, iba contento, iba feliz, iba victorioso. Pero llegaron a un punto donde se dieron cuenta de que los egipcios habían reaccionado y ellos eran su enemigo y venían tras ellos para tomarlo de nuevo y llevárselos para saber cuántos, quizás siglos más de estar en esclavitud. Y entonces ellos empezaron a llenarse de temor y de aflicción. Y lo tremendo que de repente se encuentran ellos ante el Mar Rojo. Y ahí ellos sintieron de que las esperanzas se les fueron. Y comenzaron a lamentarse y de alguna manera quejarse contra Dios, y le decían a Moisés: nos sacó de allá para hacernos morir aquí frente a las aguas del Mar Rojo. Pero Dios es un Dios misericordioso, es un Dios paciente y es un Dios fiel. Y en aquel momento en que se encontraban ellos todos abrumados y temerosos, Dios les mostró que Él es el Señor de toda la creación y que Él tiene el control sobre todas las cosas, y que esa naturaleza que Él creó, que tiene sus leyes, Él tiene el poder para irrumpir en esas leyes naturales y poder manifestarse en lo sobrenatural. Y abrió el mar. Abrió el mar haciéndoles un camino para que ellos pasaran y pudieran ser libres de los egipcios. Dios los protegió poniendo una columna de fuego a sus espaldas para que los egipcios no los alcanzaran. Los retuvo ahí mientras el pueblo pasaba, y cuando llegaron al otro lado, Dios quitó la nube, la columna de fuego que protegía al pueblo de Israel, y dejó que los enemigos con toda su caballería, Faraón y todos sus caballos, fueran detrás del pueblo de Israel. Y cuando iban a medio Mar Rojo, Dios cerró las aguas. El camino que abrió para su pueblo, lo cerró para los enemigos de su pueblo, y fueron destruidos. Y ahora Israel tenía un gozo más grande. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto con mano poderosa y con gran prosperidad, llevaban todo, pero el enemigo se quedaba atrás, ¿no es cierto? Pero ahora estaban después del Mar Rojo celebrando una gran victoria y habiendo visto la mano poderosa de Dios, pero también ellos habían visto con sus ojos que Dios había quitado de en medio a sus enemigos. Eso fue más glorioso, ¿no es cierto? Eso encendió más la alegría, el regocijo del pueblo de Israel, pese al momento difícil que pasaron antes, ahí a las riberas del Mar Rojo. Y de nuevo comenzaron a caminar, a introducirse más por el desierto. Y Dios estuvo allí. La Biblia dice de que de noche una columna de fuego los dirigía, no iba atrás de ellos, iba adelante de ellos. Allá aquella columna fue para protección, ahora era para dirección. Y por la noche Dios les iluminaba el camino. ¿No creen de que es un Dios fiel?
y por el día, para que ellos no sufrieran, ¿verdad?, tanto el candente sol, los protegía con una nube que les daba frescura ante el candente sol del desierto. Y ellos vieron la fidelidad y la mano poderosa de Dios. Y lógicamente nosotros podemos entender que mientras más caminaban y se introducían en el desierto, se les iba acabando el alimento, se les iba acabando el agua. Y llegaron a un punto donde alimento todavía tenían, pero ya no tenían agua. Y usted y yo sabemos que podemos tener alimento, pero si no tenemos agua, estamos en grandes problemas. Porque nosotros necesitamos de agua. ¿Cuántos saben de que nosotros los humanos somos un 80% agua? Y por eso es que el agua es algo vital para nuestro cuerpo. Es uno de los pilares de la salud. Y el pueblo de Israel empezó a deshidratarse aunque tenían alimento. Y cuando se vieron sin agua y ya dándole a sus niños los últimos poquitos de agua y todo, empezaron a desesperarse. Y cuando llegó ese momento, ustedes pueden darse cuenta, después de un proceso de caminar desde el Mar Rojo hasta ese punto, las cosas se fueron acabando y también las fuerzas se les fueron acabando. Y sin agua era peor la situación, porque había una deshidratación tremenda que estaban empezando a sufrir. Y eso causó que empezaran a hablar cosas que no debían de hablar. ¿No es cierto que cuando estamos más desesperados a veces decimos cosas que no debemos de decir? Y Dios sabe, Dios nos comprende porque Él sabe que es nuestra naturaleza. Pero Dios es paciente, es un Dios de amor. Y vio a aquel pueblo que se encontraba ahí ante la necesidad de agua y empezaron a quejarse y decirle a Moisés de nuevo: nos sacaste de Egipto donde teníamos agua, aunque maltratados y todo trabajando, pero teníamos alimento y agua, y aquí vamos a perecer en este desierto. Y no miraban ni siquiera un oasis, nada, hermano. Solo miraban rocas, polvo, arena. Y donde miraban más las rocas, más se desesperaban. Porque no es cierto de que, si es cierto que la roca es símbolo de firmeza, es algo donde uno puede pararse firme, pero también no tiene vida, no tiene nada que darnos. Y ellos miraban el desierto y miraban las rocas y no podían, no sentían ninguna esperanza ya, y la fuerza se les acababa. Fue un momento crucial para el pueblo de Israel, una prueba más en su vida, en su peregrinar hacia la tierra prometida. Y en ese momento comienzan de nuevo a quejarse con Dios y con Moisés y a decirle muchas cosas respecto a eso. Y Dios oyó, vio el clamor del pueblo y sobre todo el clamor de Moisés, el líder, quien Dios había puesto como libertador y el guía de su pueblo durante el peregrinar hacia la tierra prometida. Ustedes pueden imaginarse cómo se sentía Moisés ante todo lo que decía la gente. Al ver los niños ahí casi ahogándose, la gente desesperada, las madres gritaban, los hombres enojados le reclamaban a Moisés. Y entonces Moisés, en ese momento de desesperación, él va al único que sabe que puede ayudarle y al que ha hecho grandes maravillas anteriormente, y le invoca, y Dios le dice: Moisés, lleva la vara en tu mano, porque yo voy a hacer algo grande contigo este día. Y Dios lo lleva al punto donde habían muchas rocas. Y eso está registrado en Éxodo capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Cuando Dios los lleva a ese momento y ellos se encuentran ante esa circunstancia tan difícil. Éxodo capítulo 17. Y ahí nos describe brevemente la situación de Israel hasta llegar al punto en que ellos están muriendo de sed.
Pero ¿cuántos saben que cuando a veces nos encontramos en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando estamos a punto de ver la gloria de Dios, el poder del Dios sobrenatural? Es bien importante que no olvidemos esas experiencias del poder de Israel, ni tampoco las que nosotros hemos pasado con nuestro Dios. Capítulo 17, del versículo 1 al 6 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová. ¿A quién clamó? A Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa adelante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Ored, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Oiga bien, no digo saldrá de ella agua como un chorrito, como algo, digo saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, porque en cada parte de las Escrituras, Señor, que tú nos has dejado, encontramos en ella un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje, Señor, de fe, para que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero. Gracias porque todas esas maravillas que hiciste en el antiguo tiempo, Señor, para nosotros están vivas y siguen manifestándose hoy, porque tú no has cambiado. Que esta mañana, al meditar en tu palabra y en la experiencia del pueblo de Israel, nuestros corazones puedan llenarse de esperanza, de fe, y podamos, Señor, llegar a un nivel diferente para poder, Señor, entender y testificar que tú eres el mismo de ayer, hoy y serás por los siglos el mismo. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, y nos declaramos tierra fértil para recibir esa semilla viva que germine en nuestros corazones y dé fruto al 100 por 1 para gloria de tu nombre. Gracias, poderoso Señor. Gracias, Señor. Dios saca aguas de la roca. Dios saca agua de la roca. Creo de que solo tenemos que nosotros, hermanos, el meditar en su palabra, entender de que si estas cosas quedaron escritas, no fueron solo para dejarnos una historia. Si libros de historia hay muchos, ¿no es cierto? Y historias bonitas que a nosotros nos han, que si nosotros las leemos nos impresionan y nos ayudan. Pero este libro no es un mero libro de historia. Este libro, aunque tiene historias, momentos, tiene parte de la historia de Israel, y también tiene la revelación de Dios para el hombre. Es una palabra de vida, porque cada vez que la leemos y meditamos en ella, algo tiene que suceder en nuestro corazón. Algo tiene que suceder en nuestro corazón. Y yo quiero decirle, esta mañana no es para menos. Usted debe de estar listo para dejar que ese Dios poderoso que sacó agua de la roca que estaban frente al pueblo de Israel, saque agua de su roca. ¿Cuántos están listos para ello? Creo de que es hermoso ver lo que la palabra de Dios dice.
Y cuando nosotros leemos del versículo 5 al 7, este episodio, nos damos cuenta, hermanos, de que en este momento habla de una roca que es natural, una roca física. Y hablamos de eso porque es bien importante. Realmente, cuando el pueblo de Israel se encuentra ante esta circunstancia, nosotros vimos ahí que Dios le dijo a Moisés que usara su vara, y que conforme él había visto la mano de él anteriormente usando esa vara, ahora una vez más Dios se iba a manifestar. El pueblo de Israel estaba lleno de incertidumbre, de temores, de quejas, y les era imposible creer que algo podía suceder en aquel desierto tan candente, desesperante, peligroso, vacío de toda provisión. Pero lo que sucedía con el pueblo de Israel es de que olvidaron, hermano, que Dios, el Dios que los sacó de Egipto, era el Dios de toda la creación, y que Él tenía el control sobre todas las cosas. Usted y yo nunca debemos de olvidar que Dios tiene control de todas las cosas, y que aunque todo lo que vemos es la naturaleza que Dios ha creado, el único que puede irrumpir en las leyes de esa naturaleza es el Dios sobrenatural. Y Él estaba listo para hacer una obra grande para el pueblo de Israel. Usted se imagina lo que significaría para ellos, o lo que significó para ellos cuando Moisés golpeó la peña de Oreb, y la golpeó por la orden de Dios, y dice que salieron aguas. ¿Qué idea le da eso a usted? Salieron aguas de la roca. Nos da la idea de que no fue un simple arroyito que salió, ¿verdad?, para que todos fueran a meter su cántaro. Fue, hermano, un borbollón de agua. La peña de Oreb se abrió. Se abrió, literalmente se abrió. Esto fue literal. Se abrió la roca y empezó a surgir agua como que fuera una fuente que está en lo más profundo de la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no está sujeto a hacer cosas de la manera en que nosotros siempre vemos las cosas. Dios es todopoderoso, y Él puede hacer cosas donde nosotros no pensamos que pueda hacer, porque Él no está sujeto a nada. Él es el todopoderoso, el Dios ilimitado. Y es importante que entre más se acerca la venida de Cristo a la tierra y el fin de este mundo, nosotros, su iglesia, hermanos, debemos de revestirnos de esa fe suficiente para mantenernos en pie y en victoria antes de que Cristo venga. ¿Cuántos saben de que este mundo va como un barco a la deriva? Va de mal en peor. Nada se puede detener porque escrito está. Todo va de mal en peor, y ningún hombre de la tierra puede cambiar las cosas. Todo va de acuerdo a los propósitos de Dios. Sin embargo, esa no es razón para que usted y yo estemos deprimidos y diciendo: no, si lo que viene es peor, hoy alistémonos porque vamos a sufrir. Es cierto, es posible de que tengamos sufrimiento, pero usted no debe estar enfocado en lo que va a sufrir. Debe estar enfocado en lo que Dios va a hacer en medio de esta circunstancia, en medio de este mundo que va, hermano, cada día destruyéndose. Pero Dios, el que lo llamó a usted y a mí, sigue siendo el mismo, y nos va a sostener hasta el momento más difícil, porque Dios es todopoderoso. Así de que fue lo que sucedió acá, que vemos, hermano, fue una obra sobrenatural, porque Dios abrió la roca y el agua brotó. Ahora yo quiero de que pensemos cómo se miraban los ojos. Visualicemos cómo se miraban los ojos de los israelitas, hermano, cuando vieron brotar agua, pero era agua abundante, hermano. ¿Cuántos han estado en lugares donde hay agua abundante? ¿Sí han ido algunos a los Chorros de la Calera? Levante la mano los que han ido a los Chorros de la Calera aquí en Huayúa. Levante la mano. Ajá. Ya muy lejos me fui. ¿Cuántos han ido a Galeano? Levanten la mano los que de 7 años fueron a Galeano. Cuando tenían 7 años. Aquí hay varios que de 7 fueron, y nosotros fuimos de 7 años. Ya andamos más de los 80, pero fuimos. Y Galeano, hermano, es una fuente de agua que ahí está.
Yo decía, ¿cuánta agua? Si usted ve los chorros, ahí están los mismos caños, eso, donde yo me reventé varias veces ahí bañándome, ahí están los mismos chorros, los mismos caños viejos, antiguos, y está saliendo agua. Y no deja de salir hasta que Dios, ¿verdad?, quiera, y no va a pasar. Pero todavía está. Y sabe de que esa fuente de agua de Galiano, que es de nuestra ciudad, le está dando agua a tantas colonias. Cuando los tanques estos de aquí ya no dieron abasto y la fuente de acá, conectaron y empezaron a tirar agua para allá. ¿Y cuántos han ido al Trapiche? ¿Cuántos han visto dónde está la fuente del agua del Trapiche? Muchos no lo han visto, yo sé. Solo se han bañado en la piscina y ven aquella casita que está ahí a la par, pero muchos no saben que detrás de esa casita, ahí está la fuente de agua y está brotando tanta agua. Y nosotros lo único que vemos es, sí, hay chorros grandes, son los chorros que caen hasta allá abajo, ¿verdad? Pero son productos de una fuente que fluye agua abundante. ¿Quién ha hecho eso? Dios. Y ese mismo Dios, si hay, lo que nosotros vemos acá en Chalchuapa y la gente que está en Sonsonate, que es un lugar de mucha agua, ya solo eso es copia de lo que Dios, o sea, no es copia, sino que ya es como una proyección del poder de Dios desde las edades, de los tiempos pasados. Dios se ha manifestado y ha abierto la fuente de agua y están brotando. Pero eso es normal, que brote de la tierra, pero que brote de una roca, bueno, eso es maravilloso. Por eso los que han ido a los chorros de la Calera se van a dar cuenta que el agua sale ahí. ¿De dónde? Los que han ido, de veras, ¿se han fijado? O solo se han metido a la piscina y se han dado gusto ahí y no se han visto de dónde viene el agua. Pero el agua sale de en medio de la tierra, dentro de unas rocas, sale, y ahí hay tierra, ¿verdad? Pero son montañas, y es bastante lógico que en una montaña tan grande que se ve como cortada, ahí sale agua, unos chorros tan preciosos. Esa es la mano de Dios, es la naturaleza de Dios. Pero los israelitas estaban en un desierto soleado y no había esperanza. Y qué lindo es ver ahí, hermano, esa fuente de agua, y así salían. Yo creo de que más que los chorros de la Calera o que esas fuentes que nosotros vemos aquí, ¿verdad?, en nuestro país o en cualquier país del mundo, esas fuentes eran grandes. Y la gente se bañaba y la gente agarraba agua, todo. Se saciaron del agua que Dios sacó de una roca. Porque esa roca, hermano, esa roca que dio agua, sabe que era un tipo de Cristo. Pero en ese tiempo ellos no lo entendían. Sin embargo, Dios estaba con ellos, y aquella agua, aquella roca en medio del desierto tan árido, le dio vida a ellos. No es cierto que ya estaban casi muriendo, pero aquella agua era el agua de vida de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y bebieron y se saciaron. Fue algo sobrenatural, hermano, porque en lo natural no había manera de poder tener esperanza. Pero Dios abrió la roca, hermanos, y el agua brotó. Y el pueblo de Israel vio aquel momento. Y fue en el momento más crucial que ellos estaban viviendo, porque es tremendo tener sed, hermano, y no poder beber agua. Era un momento crucial. Pero Dios lo hizo ahí en ese momento para que mostrarles a los israelitas, y no solo a ellos, sino también hasta nosotros, hasta hoy, a las generaciones futuras, de que para Dios no hay nada imposible, y que Dios tiene control de todas las cosas, y que el Dios que ha hecho toda la naturaleza, Él puede irrumpir en las leyes naturales y hacer cosas maravillosas para aquel que crea en Él. Eso es maravilloso. Y ellos vieron el agua fluir. Y entonces Dios demostró dos cosas: que Dios suple las necesidades humanas. Dios suple las necesidades humanas. Él da respuesta a las necesidades del hombre, no importa cuál sea la circunstancia, si el hombre o la mujer, el joven, el niño le cree a Dios. Dios es un Dios que suple. Dios es un Dios proveedor, y su nombre Jireh viene de eso, un Dios proveedor, hermano. Él provee, y cuando Él provee no importa la circunstancia. Dios es Dios proveedor y lo hace ante las necesidades más difíciles del hombre. Nosotros vemos ese momento fue crucial, y Dios demostró que Él suple las necesidades humanas, y también Él mostró en ese momento que Él hace posible lo imposible. ¿Cuántos creen que hasta el día de hoy funciona eso?
¿Por qué cree de que que Dios hace posible lo imposible hasta el día de hoy? Porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y lo podemos experimentar y seguirá siendo el mismo por toda la eternidad. Y eso para nosotros debe ser algo maravilloso, debe ser algo que nos debe impulsar. La experiencia del pueblo de Israel al hermanos, ver este poder sobrenatural de Dios y recibir agua de vida en medio del desierto ha sido un evento trascendental. Y yo les hice un recordatorio de lo que el pueblo de Israel pasaron de que salieron de Egipto, porque desde que salieron de Egipto vieron ese poder sobrenatural de Dios obrando, hermano, en las cosas naturales, y ahora llegan a una nueva experiencia, a un nuevo momento de necesidad profunda, y Dios una vez más con amor y paciencia se manifiesta, hermanos, porque Dios los sacó para mostrarse a su pueblo en el desierto. Y eso es los propósitos de Dios. Cuando el hermano Marvin ministraba, yo oía que él decía acerca de que nosotros, que la importancia que es que le conozcamos a Dios. Queremos conocerte, lo cantamos, ¿verdad? Yo quiero conocerte, porque es importante, hermanos, que nosotros conozcamos a Dios y que ese conocimiento de Dios sea el que rija nuestra vida, no la circunstancia. Porque si usted conoce al Dios Todopoderoso, si usted ha visto la mano de Dios obrando en sus situaciones más difíciles de su vida, hermano, entonces debe entender que Dios lo va a seguir haciendo. Él no ha cambiado. Y es importante que ese conocimiento nos mantenga firme, hermano, glorificando a Dios. Y cuando estemos en situaciones difíciles, son los momentos que nosotros debemos de decir: otra oportunidad para ver el poder sobrenatural de Dios en mi vida. En vez de quejarnos y todo como hizo el pueblo de Israel. Pero estas cosas fueron escritas para que ellos fueran ejemplo para nosotros, hermanos. Porque no somos diferentes del pueblo de Israel, pero Dios quiere que actuemos diferente. Dios quiere de que estas cosas nos sirvan a nosotros para seguir adelante. Así de que nosotros vemos que Dios sacó agua de la roca física para poder sustentar necesidades físicas de un pueblo que se encontraba ya muriendo de sed. Pero esa condición del hombre, hermano, no es solo física. Esa condición del hombre también es espiritual. Los israelitas no solo tenían ese problema, sino que también su problema era espiritual. No solo estaban deshidratados, hermanos, por falta de agua en su cuerpo, sino que estaban deshidratados de fe, porque se les había olvidado la manera en que Dios los sacó de Egipto. Ya se les había olvidado, por un momento se les olvidó cómo Dios abrió el mar y cómo los hizo pasar por el río. Tantas cosas que Dios hizo, porque Él es todopoderoso. Así de que estaban ya deshidratados también espiritualmente, y ante eso Dios responde. Porque las necesidades del hombre no solo son físicas, son espirituales. Más que físicas, son espirituales. ¿Y sabe qué? Que la mejor ganancia la tiene el hombre cuando Dios suple las necesidades espirituales. Porque las materiales a veces Dios las suple y el hombre siempre sigue reseco. Pero Dios quiere que hacer no solo brotar agua, manantial de vida para saciar la necesidad física del hombre, sino también Él quiere sacar agua de la roca espiritual. Ahora, yo les dije hace un momento, ¿a quién representaba aquella roca en aquel momento del pueblo de Israel? Aunque ellos no se daban cuenta, estaba tipificando a Cristo, quien estaba con ellos en ese momento. Esa roca de Oreb, la peña de Oreb, era Cristo allí, hermano, sacando agua de vida para que su pueblo no pereciera. Pero esa misma roca que es Cristo Jesús está ahora para dar agua al sediento. Quiero que vayamos a San Juan capítulo 14. Vimos cómo Dios da agua de una roca física, pero ahora vemos, hermanos, cómo Dios da agua de una roca espiritual. San Juan capítulo 14, capítulo 4, San Juan 4. Y creo de que una buena parte de nosotros a lo mejor conozcamos esta historia, hemos leído esta historia. Jesús y la mujer samaritana. Vamos a leer del versículo 13 al 14.
Jesús viene de Nazaret o de Galilea y va hacia Judea, hacia la provincia de Judea. Y aunque los judíos nunca pasaban por Samaria, Jesús decide pasar por Samaria, que era un camino más recto y más corto para ir a Judea. Pero los judíos, por su religiosidad y por su legalismo y también por sus resentimientos, se iban por todo Decápolis hasta llegar a las riberas del río Jordán, llegar por Betania, por Jericó, para entrar a Israel, a Judea. Pero Jesús decide pasar por Samaria. Y cuando pasa por Samaria, los discípulos no lo entienden, sin embargo, obedecen y se van con él. Y de repente, como que los envía a comprar comida o algo, ¿verdad? Que para poder alimentarse en el camino, porque yo les he dicho que aproximadamente habían como 150 kilómetros desde Galilea hasta Judea. Y eso lo caminaba Jesús, lo caminó varias veces. Y la gente de Judea lo caminaba seguido para ir a Galilea, que era otra provincia de Palestina. Entonces, ellos fueron a comprar, pero Jesús se va. Y Jesús tuvo sed, así literalmente tuvo sed. Pero también dentro de él había una sed, más que física, sed de las almas perdidas. Pero él va y llega a un lugar que se llama el pozo, se llamaba el pozo de Jacob, donde los samaritanos, para ellos era un lugar muy memorable, un lugar muy significativo. Era el pozo que había construido Jacob y era un lugar de adoración, donde estaba ese pozo. Y toda la gente acudía ahí. Pero usted sabe, cuando la gente va a traer agua a un río, ¿en qué hora del día la gente normalmente lo hace? Para llenar luego las barriles y los cántaros y todo lo que tiene en su casa. La gente que no tiene agua y van a alguna fuente lejito. ¿A qué horas van? Por la mañana. A nadie se le va a ocurrir a salir a las 12 del día, gran solazo y con el gran cántaro, y a nadie se le va a ocurrir. Pero ahí Jesús llega a esa hora, como a la hora sexta, según el horario de los judíos, llega a la hora sexta y era la hora del mediodía, que para nosotros son las 12 del mediodía. Y llega por ahí y de repente aparece una mujer. Nosotros sabemos quién era, ¿verdad? Esa mujer se acerca y empieza un diálogo con Jesús. Ve al hombre que está ahí y le sorprende porque no esperó encontrar a nadie. Por su condición de vida, ella fue en un momento donde nadie la viera, porque era una mujer que tenía una vida muy desordenada, era mal vista en Samaria, ¿verdad? Y lo menos que quería es que encontrarse a alguien que le estuviera diciendo cosas que no le agradaban. Entonces ella buscó ese momento. Pero mire qué bendición para esta mujer, hermano. Esa mujer estaba sedienta de Dios. Esa mujer estaba realmente vacía de lo espiritual. Estaba llena de amargura, de odio. Aborrecía a la gente que la maltrataba y hablaban mal de ella y la hacían de menos. Era la condición de aquella mujer. Se sentía abandonada. Sin embargo, ella en su soledad decide ir a esa hora para no tener problemas con nadie. Pero mire, hermano, qué lindo es. Dios siempre se presenta cuando hay necesidad. Dios se presenta y va donde hay un hombre, una mujer que le necesita, que está muriendo de sed, que ya no aguanta, porque Dios es un Dios restaurador, un Dios que da vida. Y llega ahí y entonces, si usted lee el pasaje, dice de que lo primero que Jesús hace para entablar la comunicación con ella, ese diálogo, ¿qué le dice? No le ofrece algo, hermano. Era una mujer con necesidad. Era una mujer que lo que necesitaba es que alguien le ayudara. Pero Jesús le dice, dame de beber. Si ni siquiera había sacado agua para ella. Y Dios le dice, dame de beber. Y en ese momento usted puede darse cuenta que él dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y Jesús comienza con ella un diálogo muy precioso. Dice, y él le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Agua viva. ¿Le estaba hablando del pozo? ¿Del agua del pozo? No, pero como la mujer lo que miraba ahí era un pozo, ella pensó en eso, porque ese pozo tenía agua viva y estaba bien más profundo. Y entonces, y
la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde quieres que yo tienes el agua viva? No, perdón. Le dice, sí, le dice en el versículo 10: dame de beber, si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, y seguimos bebiendo nosotros? Le quiso decir. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, de ese pozo, ¿qué le dijo? Volverá a tener sed. Pero le dice él: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así de que Jesús le está hablando del agua de vida que iba a saciar la sed espiritual que esta mujer tenía. Ella lo vio en lo natural en el momento, pero Jesús le estaba hablando de una necesidad más profunda. Y es cuando el hombre y la mujer se encuentran en situaciones degradantes o denigrantes, o situaciones que ya no soporta, ya no puede, y se siente vacío de Dios, se siente vacío de todo lo bueno. Y es el momento cuando Dios puede darle a cualquier persona esa agua de vida que puede hacerlo tomar nuevas fuerzas para poder seguir adelante un nuevo estilo de vida. Dios lo manifestó en ese momento. Así de que Jesús aquí nos damos cuenta que Él se presenta como la roca de agua viva, donde puede salir agua para vida eterna. Él se presenta. Por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, mire, si usted va más adelante, y en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo del 1 al 4, 1 Corintios 10 del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, ya describiendo y reconociendo a Cristo como la roca que da agua viva al sediento. Dice: porque no quiero, capítulo 10 de 1 Corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Quién dice Pablo que era la roca de los judíos? Cristo. ¿Y quién es la roca de nosotros hoy? Cristo. Es la roca inconmovible. Y no solo para darnos firmeza, sino para darnos agua cuando estemos sedientos. Así de que eso no ha cambiado. Eso es ahora igual. Porque el Señor allá sació naturalmente a los israelitas, pero ahora sacia espiritualmente a todas las sedientos, a todos los sedientos, a todos aquellos que se encuentran en este mundo, ¿verdad? Que ya no le hayan rumbo a su vida, que se sienten desesperados, que sienten de que están vacíos por dentro. Cristo es la roca que puede dar el agua viva que el hombre necesita ahora. Él es el único que puede, hermano, obrar de una manera sobrenatural para poder producir esa agua que nosotros necesitamos, de esas rocas que están frente a nosotros en cualquier circunstancia. Sacia sobrenaturalmente. Y en San Juan 6:35 dice la escritura, capítulo 6 versículo 35, dice el evangelista San Juan, cuando escribe en el capítulo 6 versículo 35. Y aquí, hermanos, realmente es Jesús quien manifiesta. Fue escrito por Juan, pero fueron palabras que salieron de Jesús. Capítulo 6, versículo 35. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de este pan, cuando Jesús se refiere a que Él es el pan de vida. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Qué dijo el Señor? El que en mí cree,
no tendrás sed jamás. ¿Por qué? Porque no es agua común y corriente, es agua de vida, es agua que sacia. Y cuando un hombre o una mujer bebe de esa agua de vida, nunca vuelve a tener sed. Le dijo a la mujer samaritana, y ahora más despuesito estaba expresándolo a todos nosotros también. El que en mí cree, lo dijo generalmente. Ahí no le dijo solo a una mujer, sino que lo dijo para todos aquellos que lo escucharan. El que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca que da agua de vida. Él es el agua que sacia el ser, que sacia todo nuestro ser. Así que cuando el hombre o la mujer están muriendo en el desierto de este mundo, creo de que Dios es el único que puede darles el agua de vida, que puede cambiar el rumbo de su historia, que puede hacer que las cosas sean diferentes, puede producir de que el hombre vea vea con sus propios ojos que lo imposible, Dios lo puede hacer posible. Así que Cristo está ahí ahora como la roca, lista para poder hacer brotar esos ríos abundantes que pueden bendecir al hombre. Así que espiritualmente Dios calma la sed del hombre. ¿Sabe por qué es que una persona que ha conocido a Dios ya no tiene necesidad de las cosas del mundo? Porque las cosas del mundo son pasajeras, no sacian permanentemente, solo dan unos momentos, ¿verdad?, de alegría, de satisfacción, pero luego el hombre se queda peor. ¿Se da cuenta por qué la gente por más que participa de cosas del mundo y de los placeres de este mundo, nunca se sacia? ¿Por qué? Porque esa es el agua que da el mundo y los deja, solo los sustenta un momento, un tiempo, pero después quedan más resecos todavía. Pero aquel que ha bebido del agua, que es Cristo Jesús, nunca más siente anhelo para ir a ese mundo a tomar. ¿Qué va a ir a tomar? Aguas amargas, cuando que en Cristo hay agua viva, agua que sacia. Y es la verdad. Cuando Jesús dijo, el que en mí cree no tendrá sed jamás, es porque es la verdad. No hay nada que usted o yo podamos desear de ese mundo perdido, lleno de tanta inmundicia, cuando que tenemos todo en Cristo Jesús. Él es el que brota agua de vida. Él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque Cristo es el agua de vida. Él es la roca que se ha abierto para que usted y yo y cualquier persona beba del agua de vida y sacie y calme su sed espiritualmente. Y eso es maravilloso, porque es lo que hace la diferencia entre lo que hace la religión y lo que es realmente una verdadera relación con Cristo. La religión solo, hermano, empaña un poco las necesidades del hombre espirituales, pero Cristo, el agua de vida, sí sacia, satisface a tal grado que usted y yo no necesitamos que nadie nos ande empujando para servirle a Dios, o para gozarnos en Dios, o para seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el agua de vida, porque Él ha saciado nuestro ser, y por eso podemos nosotros seguir adelante y confiar en el Señor. Porque Dios, hermano, cuando un hombre y una mujer están muriendo en el desierto de este mundo, Dios le da agua de la roca, y lo imposible lo hace posible, espiritualmente calmando la sed, y físicamente o naturalmente, ¿verdad?, lo hace dándole libertad, obrando con poder de una manera maravillosa en las necesidades naturales del hombre. Y estamos hablando, cuando hablamos de que Él puede hacer de lo imposible posible, espiritual y también físicamente. Así como lo hace espiritual, también el día de hoy lo puede hacer físicamente. El Señor tiene poder para manifestarse en lo que parece imposible para cualquier persona. ¿Cuántos creen realmente eso? Tiene el poder para hacerlo, porque Él no ha cambiado, y nosotros debemos estar bien conscientes de ello. Así de que yo considero, hermano, de que hoy puede suceder. Hoy puede suceder esto en nosotros. Hoy puede suceder esto en algún amigo, alguna persona que nos está escuchando, que siente que su vida está reseca por las cosas del mundo, que no se siente saciado, que no siente de que tiene satisfacción en su vida. ¿Sabe qué es? Le hace falta el agua de vida que solo Cristo la puede dar. Y Dios puede hacerlo ahora. Hoy puede suceder si nosotros lo creemos de todo corazón. Yo quiero decirle esto, que conforme al propósito de Dios en su vida,
usted y yo, o cualquier persona que crea en el Señor, puede tener una experiencia sobrenatural con Dios. No fue difícil para Dios sacar agua de aquella roca en el desierto. Y como Él no ha cambiado, no es difícil ni imposible para Él también sacar agua de esa roca que está frente a lo mejor de nosotros, de usted, amigo o hermano. Dios quiere de que esa experiencia sirva de algo real para nosotros, sirva de algo que aumente nuestra fe y que podamos entender que Dios no ha cambiado. Estas cosas fueron escritas para que las mantuviéramos vivas, para que hoy más que nunca, hermano, cuando el mundo está pereciendo, la iglesia del Señor experimente ese poder sobrenatural de Dios. Aquellas personas que no conocen a Dios puedan rendirle su vida a Dios y dejar que de esa roca inconmovible brote esos ríos abundantes. Jesús lo prometió y creo de que ahora, hoy más que nunca, nosotros podemos ver eso. Esta experiencia del pueblo de Israel ahora nos puede servir a nosotros para que la podamos vivir en nuestra propia vida, en la propia experiencia, y Dios lo tiene para nosotros. Solo lo que tenemos que hacer, creerle a Dios y saber, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo quiero decirle a aquellas personas que no han rendido su vida a Cristo y que al escuchar lo que pasó con el pueblo de Israel ante aquel momento de sed y que se sentían ya morir, y Dios se manifestó poderosamente haciendo brotar agua de la roca y les dio vida y los sostuvo y les dio fuerzas para seguir adelante. Este día también usted, amiga o amigo que está en esta mañana, usted, amigo o amiga que está viéndonos por el internet, también puede recibir esa agua de vida ahora, que es Cristo Jesús. Quiero pedirle que cierre sus ojos, hermano, y que usted pueda unirse con mi corazón y sobre todo con el corazón de Dios para permitir que en esta mañana esa roca inconmovible que es Cristo Jesús se abra para darle agua viva al que está sediento. Aquí hay personas que vinieron, fueron invitados a esta reunión y fueron invitados porque Dios proveyó esa oportunidad, porque no hay nada ni nadie, amigo, amiga, que ha venido esta mañana que conoce su necesidad, que sabe que usted espiritualmente está muriendo porque no siente paz, no siente alegría, siente que todo se le está frustrando, y si está en este lugar es porque Dios le ama, es porque Dios quiere mostrarle que así como Él abrió aquella roca en el desierto y dio agua para darle vida al pueblo, lo puede hacer ahora para usted y saciar esa sed que lo está deshidratando, que lo está haciendo morir espiritualmente, y puede cambiar el rumbo de su vida. Dios lo puede hacer. Nada es imposible para Dios. Dios puede hacer brotar esos ríos de agua viva en su corazón. Ahora es el momento. No necesitamos predicar más para que usted pueda saber de que Dios le ama y que para Él todo es posible. Y que si hay alguien que usted necesita, no es un psicólogo, no es un psiquiatra. Usted necesita a Cristo, la roca que da agua de vida. Y ahora usted tiene la oportunidad. No lo piense más. Aquí hay personas que vinieron a este lugar con una resequedad en su interior, con tristeza, quizás con amargura, con temores, sin saber qué va a pasar el día de mañana. Hay personas que vinieron esta mañana enfrentando duros problemas, situaciones difíciles, y el Señor le dice ahora, le da la oportunidad para que usted pueda ahora permitir que esos ríos fluyan de su interior. Si hay alguien esta mañana que quiera rendirle su vida a Cristo y quiera beber de esa agua viva que aquella mujer samaritana bebió y no fue la misma, cuando ella escuchó
ese raudal de vida brotando de el corazón de Jesús. Esa mujer que tenía una vida desordenada, una vida vacía, que había probado una y otra vez con la esperanza de ser feliz con un hombre y con otro, y nunca lo había logrado. Ahora ella empieza a beber del agua de vida que Cristo le ofrece, y las cosas empiezan a cambiar. Y ella siente esperanza, siente una paz que nunca había sentido. Y ella le dijo unas palabras que es lo que usted tiene que hacer, amiga, amigo, que ha venido en esta mañana. Ella le dijo: Señor, dame de esa agua, quiero beberla. Y aquella mujer bebió del agua de vida. Se sació tanto que no soportó. Los ríos empezaron a surgir de su interior, y comenzó y caminó y corrió hacia Samaria, y les decía: ahí está el que Dios ha enviado, ahí está el Mesías, ahí hay alguien que me ha dicho todo cuanto era. Él es el único que ha cambiado mi vida, es el que ha hecho sentirme algo diferente. Vayan y escúchenlo. Aquella mujer empezó a brotar esos ríos de agua viva de su interior, porque Cristo había tocado su alma. ¿Qué es lo que quiere hacer con usted, amigo, amiga, hermano que se ha alejado del camino de Dios? Hoy es el momento. No muera de deshidratación espiritual, no se reseque. Cuando que Dios está aquí para darle agua viva, no lo piense más. Usted es lo que necesita, es a Cristo. Tome ahora, beba de esa agua, hágalo, es su necesidad. Dios la ama y Dios sabe la resequedad que hay en su corazón, pero Él puede saciarla. Solo tome la decisión, porque Él conoce su corazón, su vida, y Él quiere ayudarle. Solo permita que Dios lo haga. La decisión es suya. Solo levántese con fe y se dará cuenta que este día Cristo hace brotar esa agua viva en usted, y su vida cambiará. Venga ahora, levántese, tome la decisión, no se va a arrepentir. Como la mujer samaritana, usted va a experimentar algo grande. Es su decisión. Yo solo la invito. Cristo le está dando la oportunidad. Aquí hay otras personas que necesitan de Dios. Si usted tiene a alguien a la par, acompáñelo, porque a lo mejor siente en su corazón, ahí está sintiendo eso. Yo sé que están sintiendo algo especial dentro de su corazón. Necesitan del agua viva, están sedientos, pero necesitan que usted lo impulse, lo motive. Venga, levántese esta mañana, beba del agua de vida. Ahora tome esa agua viva, porque esa roca ahora se abre para saciar su ser y obrar ese milagro en su interior. Levántese, venga a Cristo, reconcíliese con el Señor. Si se ha alejado del camino de Dios, o si nunca lo ha hecho, ahora tome la decisión de hacerlo. Venga a Jesús. Él es el agua de vida, Él es la roca que se abre para brotar agua para usted y para mí. Es el momento. Hay personas que también a través del internet están conectados con nosotros, y yo quiero invitarle, tanto a los que están aquí, usted que está ahí sentadito, pero usted quiere abrir su corazón para Dios, solo quiero invitarle que ahí personalmente cierre sus ojos y le diga estas palabras al Señor. Dígale usted: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti, y ese pecado en mí, Señor, ha resecado mi alma. Pero yo creo que tú eres la roca que puede darme vida abundante. Abro mi corazón para ti. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida ahora y te recibo como mi Señor y Salvador. Haz que broten en mí esos ríos, Señor, ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios, tú has tocado esas vidas, y ahora, Señor, sé que esos ríos empiezan a fluir. Ahora es el momento, y ese Dios poderoso
que hizo brotar agua de esa roca en el desierto, ahora, hermano y amigo, puede hacer que brote agua para bendición nuestra. Yo les dije, hoy puede suceder.